Hola, bienvenidos. Mi nombre es Natalia Rubilar. Soy enfermera docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile y hoy día hablaremos sobre aspectos éticos y bioéticos involucrados en la niñez y adolescencia. Dentro de la historia mundial de sobre los derechos de los niños, existen 9 hitos que son importantes de mencionar. El primero de ellos, en 1924, existe la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Y esta básicamente establece que la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle. Y el texto que realizaron acá se centra básicamente en el bienestar del niño y también por otra parte reconoce el derecho al desarrollo, a la asistencia, al socorro si es que lo llega a necesitar y a la protección. Posteriormente, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas em, crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, más conocido como en sus siglas la UNICEF. ¿Ya? Esto se creó posteriormente a la Segunda Guerra Mundial que se produjo en Europa y en Asia con respecto a las violaciones de derechos que se vieron con respecto a los niños, tanto en su desarrollo que tuvieron y tanto en la implementación de la investigación que realizaron con ellos. ¿Ya? Recordemos los hechos del Holocausto, en donde se realizaron experimentos en humanos y principalmente en niños. Posteriormente, en 1948, se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde explícitamente en el artículo 25 hablaba sobre los derechos de las madres y los niños con respecto a los cuidados y asistencias especiales que estos deberían tener. Posteriormente, en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de Derechos del Niño, que se hizo en 1924, y las reconoce, entre otros derechos como, por ejemplo, el tema de la educación, el derecho al juego, el derecho a la atención de la salud y a un entorno que lo apoye durante su desarrollo. Posteriormente, en 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprueba una convención en donde establece la edad mínima para trabajar. La edad mínima en este caso es de 18 años. Y en el fondo, en esta edad, en el fondo garantizarían en el fondo que los peligros que podrían presentar durante el trabajo no serían influyentes durante su desarrollo y crecimiento del niño. Posteriormente, un año después, en 1974, ante la vulneración con respecto a los derechos de los niños y de las mujeres en situaciones de emergencia y conflicto, se realizó una declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o conflicto armado. Esta declaración más que nada prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y niños que forman parte de la población donde están y también defiende la inviolabilidad de los derechos de las mujeres y los niños en contexto de conflicto armado. ¿Ya? Posteriormente, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y los reconoce como en el fondo como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Y esto en sí, durante toda la historia de los derechos de los niños, se genera como un logro mayoritario dentro de todo lo que se ha hecho a lo largo del tiempo. ¿Ya? Es un logro en el fondo histórico. Posteriormente, en 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo exige de forma inmediata la prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud de los niños y adolescentes y en el fondo la seguridad o la moral de los niños. Se vieron que en el fondo habían tipos de trabajos como esclavizados, se usaban los niños como para trasladar en el fondo algún tipo de droga o se usaban los niños en algún contexto de explotación sexual. Por eso esta declaración y este convenio fue en el fondo ratificado de forma
general para que así todos los países lo pudieran adoptar y fuera en el fondo ley dentro de los países que ratificaran los derechos de los niños. Posteriormente, en el 2006, se genera, junto a la Oficina de Naciones Unidas em, y junto a la UNICEF, un manual que en el fondo ayuda a cuantificar los indicadores de justicia de los menores. En el fondo esto permite que los gobiernos evalúen sus condiciones de sistema de justicia juvenil y también por otra parte hacer reformas que sean necesarias con respecto a los delitos que puedan tener estos adolescentes o estos niños. Las causas de la raíz social que llevan a estos niños principalmente a estar en conflicto con la ley incluyen básicamente la pobreza o que formen hogares, que estén en hogares desintegrados o la falta de educación y de oportunidades con respecto al empleo. También se ven factores involucrados dentro de esta parte, el tema de la migración, el abuso de drogas o sustancias y la presión que pueden ejercer, por ejemplo, algunos amigos y contactos que tengan cercanos, la carencia de algún guía familiar, también el tema de la violencia, el abuso y la explotación que pueden generar, ¿ya? Básicamente todos estos hitos que hemos nombrado aquí son muy importantes a lo largo de la historia y es necesario que ustedes los conozcan y reconozcan también la UNICEF como una de las entidades protectoras de los derechos humanos de los niños. Con respecto a la historia de Chile sobre los derechos de los niños, existe un hito muy importante que inicia en 1990, en el gobierno específicamente de don Patricio Aylwin, en donde rectificó la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, a partir de ese entonces, el Estado de Chile adquirió el compromiso de poder adoptar todas las medidas, ya sean administrativas, legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para poder eh, dar fe en el fondo de reconocer los derechos mencionados en dicha convención. Por otra parte, nuestro país fue tomando diversas medidas con respecto a poder contar con una legislación, una institucionalidad y una política que vaya a garantizar en el fondo el ejercicio de los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de manera integral, de acuerdo a una perspectiva de autonomía progresiva que vaya reconociendo en el fondo a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, ¿ya? Y que en el fondo se vaya reconfigurando la relación de los niños y las niñas con respecto al Estado, a la familia y a la sociedad, ¿ya? Posteriormente, en el 2015, se crea el sistema de garantías de derechos de la niñez, que consistió básicamente en establecer un sistema que vaya a garantizar y proteger de manera integral y efectiva en el fondo el ejercicio de los derechos de los niños, especialmente con respecto a los derechos humanos que les han reconocido en la Constitución desde 1990, también los derechos en el fondo que son reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados en el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema de garantías va a promover y a proteger en el fondo el desarrollo, ya sea físico, mental, espiritual, moral, cultural y social en el fondo de los niños, hasta el máximo recurso disponible que tenga el país. Y en el caso de que el país no cuente con los recursos necesarios, este se vea capaz de solicitar ayuda internacional para poder en el fondo cubrir todas las necesidades que en el fondo ellos están aceptando con esto de rectificar los derechos del niño. Por otro lado, en el 2018 se crea en el gobierno de Sebastián Piñera la Secretaría de la Niñez, que en el fondo va a ser dependiente del Ministerio del Desarrollo Social, que va a ir a coordinar en el fondo el planteamiento e implementación de las políticas públicas que van a estar dirigidas a la protección y garantía integral y efectiva a los derechos de los niños, ¿ya? Junto con esto, a los meses después, junto con la ley 21.067, se crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que es un ente que es autónomo
aparte de la Secretaría de la Niñez, que la Secretaría de la Niñez en el fondo eh, tiene, o sea, funciona a través, en el fondo, dependiendo del Estado, es dependiente del Estado, en el fondo. En cambio, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la creación de esta institucionalidad de forma autónoma es como parte nuevo del sistema de garantías de los derechos de la niñez y en el fondo velará con respecto a la difusión, a la promoción y protección de los derechos de las niñas y niños como parte de los órganos del Estado y de aquellas personas jurídicas que en el fondo tengan derecho privado que se encuentren vinculados a estas materias. ¿Ya? Em, esta Defensoría de los Derechos, hoy en día existe una defensora unánime que se eligió en este año por 5, o sea, en el 2018 por 5 años y que es la señora Patricia Muñoz, ¿ya? Ella básicamente es la representante y es la que está expuesta ante todos los hechos que tengan que ver con respecto a la defensa de los derechos de los niños. Y aquí les coloco la visión institucional que tiene la Defensoría de los Derechos de los Niños y la misión que tienen en relación a esto, ¿ya? Dentro de los hitos importantes que han ocurrido en nuestro país con respecto al tema de los derechos de los niños y adolescentes, me gustaría referirme especialmente a la creación que se realizó con respecto a la Defensoría de la Niñez, em, que es en el fondo una entidad autónoma del Estado. ¿Ya? Voy a hablar principalmente acerca de las funciones que cumple esta organización y ver más o menos algunos ejemplos para que ustedes se vayan integrando con respecto a en lo que consiste esta Defensoría de la Niñez. La primera función tiene que ver con difundir, promover y proteger los derechos de los niños. Ya aquí en el fondo ella está obligada en que todas las situaciones en que se ven involucradas, ya sea en la parte de educación, de salud, a nivel social, etcétera, en el fondo se puedan proteger estos derechos y estén en el fondo a la vista de todos que tienen que ser respetados. Por otra parte, también dentro de las funciones es interponer acciones y deducir querellas. Tengo el ejemplo, por ejemplo, más reciente, el del estallido social, en donde la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, asistió a una comisión y dio a conocer en el fondo la vulneración de derechos que surgieron, o sea, que tuvieron alrededor de 400 niños y adolescentes en el estallido social con respecto a la violencia policial que sufrieron esto. ¿Ya? Ella se encargó y la organización de crear en el fondo querellas con respecto a la violación de derechos humanos, ¿ya? Y más de niños en el fondo que estaban en situación durante el colegio, que debería ser un establecimiento donde los niños deben ser protegidos y no en el fondo violentados por estas entidades policiales, ¿ya? Ese es un ejemplo. Otra función es intermediar o servir de facilitador entre los niños y órganos de la administración del Estado o aquellas personas jurídicas. Básicamente tiene que ver con respecto a poder en el fondo asesorar algunos casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o sexual, etcétera, que en el fondo ellos puedan guiar a estas familias que están teniendo este tipo de problemas, o a los niños en el caso, o a los adolescentes en el caso de que lo estén presentando, ¿ya? Por otra parte, requerir antecedentes o informes a los órganos de administración de Estado o a aquellas personas jurídicas. Em, un ejemplo, por ejemplo, de ello sería, el ejemplo actual, por ejemplo, hoy en día dio una declaración la defensora de la niñez en donde decía y daba a conocer algunos datos que, que se presentaron a través de los centros Sename, en donde ellos declaraban que o sea, tienen déficit de recursos para poder tratar a los niños con respecto a la situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19. Y una de las funciones que está haciendo la Defensoría de la Niñez, en el fondo, recobrar todos los antecedentes y todo en el fondo las falencias que está teniendo este sistema
que en el fondo tiene la obligación el Estado de garantizar los derechos de los niños, y uno de ellos obviamente es con respecto a la salud y seguridad de estos, ¿ya? Hoy en día está a la espera esta, en el fondo, declaración que hizo ella con respecto a lo que dice el Estado, porque debería en el fondo garantizar estos derechos básicos que deberían tener los niños con respecto a situación de vulnerabilidad que tienen en los centros CENAME. ¿Ya? En las noticias hemos visto que han tomado medidas con respecto a los centros penales, pero no se han referido mucho a estos centros donde existen niños y adolescentes con derechos vulnerados. ¿Ya? Por otra parte, visitar los centros de privación de libertad, centros residenciales de protección o cualquier otra institución y garantizar en el fondo los derechos también es una función de ellos. Por otra parte, también denunciar las vulneraciones a los derechos de los niños, como mencionamos anteriormente, y también emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto en el fondo la promoción y protección de los derechos de los niños. Como es una entidad que recién salió el 2018, se hizo un informe hace poco sobre, en el fondo, las recomendaciones que se están haciendo hoy en día con respecto a los derechos de los niños, ya sea en los colegios, en la familia o en las entidades sociales que en el fondo se hacen cargo de los derechos, ¿ya? Así que está bien, está recién este tema de las funciones que cumple la Defensoría, y los informes que están emitiendo con respecto a los datos que ellos han rescatado son bien fresquitos, ¿ya? Y en el fondo la idea es que siga funcionando también como lo ha hecho hasta ahora, y que en el fondo nos llegue a garantizar todos los derechos de los niños como nos gustaría que nosotros nos hubieran eh, garantizado también. En relación a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, hemos visto que en los últimos 5 años se han generado grandes avances con respecto a los derechos del niño. Ya hemos visto el sistema de garantía de los niños, hemos visto que se ha creado la Secretaría de la Niñez y también la Defensoría de la Niñez. Últimamente en el estallido social vimos la manifestación que no se hizo en el 2018 con respecto al informe que fue dirigido al Comité de Derechos del Niño, en donde decía que Chile había violado gravemente y sistemáticamente los derechos humanos de los niños y niñas adolescentes bajo la tutela del Estado. Yo espero que realmente que todas estas entidades que se han creado sirva para que esto no vuelva a suceder, y en el fondo todos trabajemos, ustedes como futuros profesionales de la salud, aportemos nuestro granito de arena para así poder detectar alguna vulneración de los derechos, y en el caso de, como cuidadores de nuestros pacientes, garantizar todos los cuidados en calidad y seguridad para ellos y su familia. ¿Ya? Que no nos pase lo que pasó hace un tiempo atrás, y que ojalá que el Sename no vuelva a colapsar, como dice acá, antes que el metro. Chile es uno de los 196 países que ha ratificado la Convención de los Derechos de los Niños. Es por eso que se tienen que regir por 4 principios fundamentales. El primero es participación infantil, en donde primero tenemos que hablar sobre el concepto de autonomía progresiva, que se entiende básicamente como la capacidad de los niños, de las niñas y adolescentes de poder ejercer sus derechos a medida que tengan su desarrollo mental y físicamente. Es decir, por ejemplo, los que están a muy temprana edad es muy difícil que puedan ejercer sus derechos, por lo tanto debe haber un adulto responsable que los haga valer por ellos, ¿ya? Y a medida en el fondo que ellos van creciendo, van a poder ir teniendo más poder con respecto a poder ejercer, a hacer sus derechos, ¿ya? Es por eso que la participación infantil tiene que hacerse presente tanto a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel de la comunidad. Eso. Por otra parte, tenemos la no discriminación, en donde los niños, niñas y adolescentes no deberán sufrir por la discriminación con respecto a su raza, a su color de piel, a su género, a la religión, al idioma que tenga o a la nacionalidad, a alguna discapacidad diferente que tenga, al origen social
o étnico o alguna opinión política que comparta. Por otra parte, tenemos la supervivencia, desarrollo y protección, en donde las autoridades del país en el fondo deben proteger al niño y garantizar su desarrollo pleno, ya sea físico, espiritual, moral y social. Y por último tenemos velar por el interés superior del niño, en donde aquí los padres y, o sea, el adulto responsable, ya sean los padres o los tutores, están obligados en el fondo a cuidar y en el fondo a fomentar el desarrollo de los niños y adolescentes. Por lo tanto, en caso de que ellos no existan o no realicen este compromiso o este rol, está el Estado en donde tiene que garantizar en el fondo, la responsabilidad de los derechos de los niños. Es por eso que bajo este contexto, el velar por el interés superior de los niños está el derecho a que el niño tenga una familia, a que tenga derecho a una educación y derecho a la salud.